24 de diciembre de 2023 se cumplen 60 años de la promulgación de Inter Mirifica, el decreto del Concilio Vaticano II que revolucionó el enfoque de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación social. Este documento histórico abrió las puertas a una reflexión moderna y sistemática sobre la comunicación eclesiástica, y su impacto perdura en el mundo actual, marcado por la rápida evolución tecnológica. Para celebrar este aniversario, se ha organizado una conferencia de 3 días que explorará el pasado, el presente y el futuro de la comunicación institucional. Coordinada por 3 destacadas instituciones académicas pontificias, la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz abrió la conferencia con un análisis histórico y un examen del contexto institucional del documento. ¿Qué c'era la comunicación en aquel tiempo? La comunicación en ese momento principalmente consistía en radio, impresos y televisión. Por lo tanto, esto también hace que el documento de esa época parezca algo distante hoy. Oggi lo vediamo un poco como molto distante. Pero, ¿por qué seguimos interesados en este documento 60 años después? Porque los fundamentos antropológicos siguen siendo los mismos. Las personas siguen siendo las mismas. Gli uomini alla fine sono gli stessi, ¿no? Aunque los medios de comunicación social han evolucionado considerablemente desde que se promulgó el decreto, los principios en los que se hace hincapié siguen siendo universales y muy pertinentes. La Iglesia, en su compromiso de llevar la salvación a todas las personas, ya reconoció en aquel desafiante periodo de comunicación la necesidad de utilizar estas herramientas para difundir el mensaje del Evangelio y promover el bien común. La moralità anche nella comunicazione è la stessa. La moralidad incluso en la comunicación sigue siendo la misma y los desafíos son los mismos. Por un lado debe existir la libertad de comunicación y por otro lado se deben respetar los derechos del individuo y así sucesivamente. Por lo tanto, este documento deduce una antropología cristiana que todavía constituye una base válida en la actualidad. Posteriormente, por supuesto, en las décadas que siguieron, se ha desarrollado aún más. La acción de la Iglesia en relación con los medios de comunicación es una de las cosas que este documento demanda, y en el último párrafo se menciona la necesidad de un enfoque pastoral hacia los medios, que se implementará casi 10 años después. Por lo tanto, podemos ver que existen elementos más profundos de la enseñanza de la Iglesia en este contexto. Aunque Inter Mirifica se promulgó en 1963, sus principios siguen siendo de actualidad en una era en la que los medios sociales y digitales dominan el panorama de la comunicación. Entonces, la conexión de Inter Mirifica con los documentos anteriores y los que le siguen es muy interesante. Sirve como una especie de línea divisoria. Por un lado, retoma muchos temas esenciales. Es un documento muy conciso, ya que los documentos papales anteriores y las encíclicas se centraban más en el cine, la radio y la televisión, con un énfasis mayor en aspectos específicos de los medios de comunicación. A medida que avanzan los siglos, queda claro que con la explosión de los medios de comunicación de masas, el enfoque debe centrarse más en el contenido y en la educación de los individuos, los usuarios. Por lo tanto, se produce una transición hacia algo mucho más restringido desde una perspectiva esencial, por así decirlo. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha reconocido el importante potencial de los instrumentos de comunicación social para enriquecer el espíritu humano y difundir el reino de Dios. Sin embargo, es igualmente consciente de los riesgos que su mal uso supone para la humanidad. Penso che si possa reputare attuale. Creo que puede considerarse relevante en parte porque con la llegada de la tecnología al principio, los textos magisteriales se centran mucho en el medio. Esto es lo que también sucedió con Internet, ya que muchos de los documentos estaban relacionados con la nueva tecnología y lo que ocurrió en términos de terminología, por así decirlo. Ayuda a sintetizar los elementos esenciales. Y ahora que estamos en un proceso de síntesis, porque han pasado más de 20 años, con el desarrollo de Internet nos damos cuenta de que la síntesis que la intermediación había hecho con respecto a los medios anteriores es relevante ahora para Internet, para la explosión tecnológica que ha ocurrido en la actualidad.
Esta conferencia, patrocinada por el Dicasterio para la Comunicación, ofreció un enfoque multidisciplinar que permitió analizar Intermirifica tanto desde una perspectiva histórica e historiográfica como desde una perspectiva de futuro, destacando su relevancia en la evolución de los medios y la tecnología, revelando su continuo significado e impacto en el mundo contemporáneo de los medios y la comunicación.